Bueno, vamos a pasar ahora un poquito de teoría de la información. Vamos a ver bastante poco, digamos, de teoría de la información, pero por lo menos unas mínimas nociones. Y por eso vamos a empezar viendo las nociones de fuente, canal, destino y algunas otras. Entonces la idea es que cuando hay una comunicación, ¿cuáles son los elementos que forman parte de una comunicación? Bueno, primero hay una fuente. La fuente es la entidad en la cual se origina el mensaje, digamos, que podría ser, por ejemplo, un ser humano que quiere hablar, o un sensor que está sensando información del medio ambiente, o cualquier entidad en la que se origine información que se quiere transmitir, por ejemplo. Y la fuente, para poder transmitir esa información, va a contar con un transmisor. El transmisor es en un sentido amplio, ¿no? Por ejemplo, si es un humano hablando, el transmisor podría ser la boca que emite ondas de sonido. O, por ejemplo, si la fuente es una estación de radio, el transmisor podría ser la antena de radio que también emite ondas de radio. El transmisor se va a encargar de transmitir ese mensaje a través de un canal. Y el canal, bueno, en el caso de ondas de radio o de cuando hay una persona hablando, el canal podría ser el aire que está vibrando, ¿no? Quizás, bueno, en el caso del habla está vibrando con ondas de sonido, en el caso de ondas de radio por ahí es una onda electromagnética. O el canal podría ser un cable, está bien, o el canal podría ser, no sé, un papel en el que hay símbolos escritos o algo así. Y del otro lado del canal de comunicación va a haber un receptor, que va a decodificar ese mensaje para transmitírselo a un destino o destinatario. Vamos a poner destinatario. ¿Está bien? Bueno, en esta clase, porque además lo que hacemos nosotros es informática, lo que nos va a interesar son la información, lo que nos va a interesar es la información digital. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con información digital? Quiero decir que la información está discretizada en pedacitos que son como símbolos, ¿está bien? O sea, por ejemplo, si yo escribo el texto hola, esa es una información digital porque yo la puedo entender como la secuencia de 4 símbolos y cada símbolo está digamos, tomado de algún alfabeto posible. En este caso podría ser el alfabeto de las 26 letras o 17 letras que usamos en castellano. Está bien, entonces nos interesa la información digital. No nos interesa la información analógica, como la que podría ser la información de las ondas. Por ejemplo, cuando una persona habla, esa información es analógica, ¿no? Porque no se puede entender como la secuencia de símbolos discretos, como una secuencia de símbolos discretos, sino que uno lo entiende más bien como una onda que varía de acuerdo en función del tiempo, digamos, algo así. Obviamente esa señal analógica se podría digitalizar discretizándola, por ejemplo, haciendo lo que se llama muestreo o sampling de la señal. Pero en la clase de hoy nos interesa la información digital, entonces la fuente lo que hace es emite un mensaje y el mensaje está compuesto de símbolos que están tomados de un alfabeto, llamémoslo sigma al alfabeto. Y ese alfabeto tiene símbolos S1, S2, así hasta Sn, es un número finito de símbolos. Ahora, cuando la fuente quiere transmitir esa información, por ejemplo, si quiere transmitir la fuente quiere transmitir la palabra hola, el transmisor va a tener que, o la fuente, bueno, depende exactamente a quién se le asocie esa responsabilidad, pero en algún momento, antes de enviar la información por el canal, se va a tener que codificar esa información para que pueda viajar por el canal, porque el canal quizás no permite enviar los mismos símbolos con las que la fuente y el destinatario se quieren comunicar. O sea, la fuente y el destinatario van a hablar en un alfabeto común, digamos, que es el alfabeto de estos conjuntos de símbolos, pero quizás el canal trabaja con otro conjunto de símbolos que podría ser más chico. En particular, como estamos haciendo informática,
un alfabeto que nos va a interesar mucho es el alfabeto 01, ¿no? Entonces, si la fuente quiere transmitir este mensaje, va a tener que codificar cada símbolo. Entonces, por ejemplo, podría elegir esta codificación, donde la H la representa o la codifica con la secuencia 0, 1, 0, la O con la secuencia 1, 1, 0, la L con la secuencia, no sé, 1, 1, 1, y la A con la secuencia, no sé, 0, 0, 1. No importa, es una codificación arbitraria. Entonces la información que termine viajando por el canal sería en realidad la secuencia esta, 0, 1, 0, la H, después 1, 1, 0, la O, después la 1, 1, 1, la L, después la 0, 0, 1, la A. ¿Está bien? Bueno, estas son algunas nociones básicas. Esta asociación entre símbolos y entre símbolos que son los que usa la fuente y el destinatario y palabras codificadas es lo que se llama código, ¿no? Bueno, también algún concepto más también típico, digamos, de teoría de información es el concepto de fuente de Markov o fuente de Markov de orden n en general. O sea, la idea es que una fuente, o sea, un ente en el cual se generan símbolos que representan esos mensajes que se quieren transmitir, por ejemplo. Una fuente decimos que es una fuente de Markov de orden n si la probabilidad de emitir un símbolo depende únicamente, digamos, de cuáles fueron los n símbolos anteriores. Que se emitieron anteriormente. También, por ejemplo, si la fuente lo que hace es una entidad, digamos, que lo que hace es tira un dado y recibe un número entre 1 y 6 y transmite por el canal el resultado o envía, digamos, por el canal el resultado de arrojar ese dado, una fuente que arroja un dado y envía el resultado. Bueno, supongamos que el dado no está cargado, por decir algo, o sea que la probabilidad de obtener un número entre 1 y 6 es equiprobable, digamos, o sea que la probabilidad de obtener un 1 es un sexto y la de obtener un 2 también es un sexto y así. Y además lo que uno suele suponer cuando uno arroja un dado es que ese proceso, el resultado de arrojar un dado es independiente de las tiradas anteriores. Está bien, si yo arrojo un dado y después vuelvo a arrojar el mismo dado, el resultado que obtengo la segunda vez no depende para nada del resultado que obtuve la primera vez. Y la probabilidad de obtener un 1 o un 2 o un 3 o un 4 o un 5 o un 6 en la segunda vez que arrojo el dado no depende de cuál fue el número que salió en la primera vez. Entonces, una fuente que arroja un dado y envía el resultado se puede entender como una fuente de Markov de orden 0. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, otro ejemplo, si... O sea, la fuente de esta de arriba, está acá.
lo que estoy pensando es que arroja un dado, envía el resultado y después vuelve a arrojar un dado y envía el resultado, vuelve a arrojar un dado y envía el resultado, así todas las veces que quiera, digamos, que sea necesario. Es una fuente de Markov de orden 0 porque el símbolo que envía en cada momento no depende de, el símbolo que emite en cada momento no depende de los símbolos que fueron emitidos anteriormente. Entonces, otro ejemplo, bueno, si una fuente arroja un dado, envía el resultado, después arroja un segundo dado y envía la suma, veamos dados, sería una fuente de Markov de orden 1, ¿no? Porque si yo, la fuente arroja un dado y no sé, por ejemplo salió el 1, envía el 1, ahora el segundo dado probablemente va a ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces lo que envía a continuación puede ser 2, 3, 4, 5, 6 o 7, ¿no? Que sería 1 más el resultado del segundo dado. Cada uno de estos números es equiprobable, pero por ejemplo hay probabilidad 0 de enviar otro 1, porque el segundo dado, por lo menos uno más le va a sumar al 1 que ya tenía, ¿no? Entonces una fuente que hace este proceso, el resultado que se obtiene en cada paso depende del, o puede depender del resultado del símbolo que se emitió en el momento anterior, digamos. Bueno, en general, si por ejemplo uno tiene una máquina de estados como un autómata de estados finitos, digamos, y uno tiene un proceso que va cambiando por esos estados y en cada uno de estos estados la probabilidad de emitir un símbolo es diferente, bueno, uno podría calcular cuál es la probabilidad en cada, dependiendo de cuál fue la historia de los símbolos que se emitieron. Y si uno tiene una máquina de estados, sí, bueno, no, pensé que iba a decir algo más, pero no, olvídense, porque si no me voy a meter en un lío para no decir eso. Bueno, entonces, ahora veamos una definición más, que es la definición de códigos únicamente decodificables y libres de prefijos. Bueno, ya dijimos que un código es una asociación que a cada símbolo de los que usa la fuente se le asocia una palabra en código, digamos, una palabra de símbolos que en este caso serían 0 y 1, que serían símbolos del código. Entonces vamos a definirlo un poquito mejor. Si sigma es el conjunto de símbolos y gamma, digamos que 0,1 es el alfabeto, no sé qué nombre darle, el alfabeto del código, digamos. Un código es una secuencia de n palabras. W1 hasta WN, que pertenecen al alfabeto del código, ¿está bien? ¿Y W1 qué es? W1 es la codificación del símbolo S1, W2 es la codificación del símbolo S2 y es hasta WN, que es la codificación del símbolo S sub N. ¿Está bien? Bueno, ahora
un código es únicamente decodificable si una palabra que está escrita en el alfabeto del código, o sea, en el alfabeto 01, se puede descomponer a lo sumo de una manera como concatenación de palabras del código. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, si a la mando a 0, 0, B la mando a 1, 0 y C la mando a 1, este código no es únicamente decodificable, ¿no? Bueno, creo que así como lo escribí, sí. Vamos a cambiar el ejemplo para otro peor, digamos. No sé qué estoy haciendo, vamos a poner así. Bueno, no sé si es un buen ejemplo, o sea, creo que van a entender, pero por ahí no es un ejemplo tan interesante, digamos. Por ejemplo, la cadena 0, 0 se puede interpretar como, se podría decodificar como A, se podría decodificar como B, B. Como que de alguna forma este código es ambiguo, ¿no? Porque puedo tener una palabra formada por ceros y unos que se puede decodificar de dos maneras posibles. Lo que dice esta definición simplemente es que una palabra de ceros y unos quizás no se puede decodificar, pero bueno, si se puede decodificar es a lo sumo de una manera, ¿no? No puede haber dos decodificaciones de la misma palabra. Bueno, y otra definición es únicamente decodificable. Un código es libre de prefijos si no hay dos palabras de código W1 y W2, llamémoslas, tales que W1 es prefijo de W2. Por ejemplo, este código no es libre de prefijos. Porque el código de B es prefijo del código de A. ¿Está bien? Y notar que, digamos, voy a sacar la C porque no me interesa. Fíjense una cosa, que es que este código es únicamente decodificable, ¿no? Porque si yo veo dos ceros, quiere decir que puede ser una B o una A, pero si a continuación viene un 1, ya sé que es una A y no podía ser una B. O sea que este código no es ambiguo, pero sin embargo no es libre de prefijos.
Otro ejemplo, un ejemplo de algo que sí es libre de prefijos, podría ser, por ejemplo, por ejemplo 0, 1, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Fíjense que acá ninguna palabra es prefijo de la otra. Entonces este código es libre de prefijos. Bueno, y ahí lo interesante que es que un código libre de prefijos se puede pensar siempre como un árbol binario. Yo empiezo desde la raíz y ahora pensemos que los ceros me mandan hacia la izquierda y los unos hacia la derecha. Entonces, si yo voy hacia la izquierda, llegué hasta la A, porque la A tiene el código 0. En cambio, si me voy para la derecha, ahora consumí un 1 y ahora puede ser que vea un 0, en cuyo caso llegue a la B. Perdón, así. O consumir 1. Si consumí un 1, bueno, puedo ver un 0 o un 1. Si veo un 0 es una D, si veo un 1 es una C. Entonces, si yo tengo un árbol binario y a sus hojas les pongo nombres, digamos, por ejemplo, esta la llamo A, B, C, D, E, F, pongamos una más acá, G. Eso siempre me da un código libre de prefijos, ¿no? Por ejemplo, acá la A tendría el código 000, la B tendría el código 0010, la C tendría el código 0011 y la D tendría el código 01. Bueno, y así. Fíjense que si yo tomo las hojas del árbol binario, eso siempre me da un código libre de prefijos, porque si un código fuera prefijo de otro, o sea, una palabra de código fuera prefijo de otra, significaría que hay un nodo que tiene asociado una letra, por ejemplo, no sé, la H, y ese nodo es prefijo, o sea, su código es prefijo de otro, o sea que habría otro después. Entonces este nodo no sería una hoja. Entonces, por eso las hojas de un árbol binario forman siempre un código libre de prefijos. Algunas hojas yo las podría usar y por ahí otras no, o sea, por ahí quizás yo podría tener solamente no sé, estas 5 letras y algunas hojas no usarlas, y eso seguiría siendo un código libre de prefijos. ¿Está bien? Bueno, es más o menos fácil. Se va a poner como observación. Es que si un código es libre de prefijos, es únicamente decodificable, ¿no? Porque si yo tengo una entrada de dígitos del código, que serían ceros y unos en este ejemplo, en el caso típico que vamos a trabajar, con el que vamos a trabajar. Bueno, lo que puedo hacer es, a medida que voy leyendo bits, voy recorriendo este árbol, por ejemplo acá, y apenas llego a una hoja ya veo que es un símbolo, entonces emito una D y sigo consumiendo símbolos. Ahora por ahí veo 1, 1, 0, llegué a una hoja, entonces es una F y sigo consumiendo símbolos. Y esa entrada no se podría analizar de otra manera diferente, porque si se pudiera analizar de otra manera diferente querría decir que en un momento, cuando llegué a una hoja,
podía seguir y llegar a otra hoja distinta, podía seguir consumiendo símbolos y hubiera llegado a otra hoja distinta, pero eso sería que una palabra de código era prefijo de otra, está bien, pero eso no podía ser porque teníamos un código libre de prefijos. Esa es la idea rápida de por qué un código libre de prefijos es únicamente decodificable. Bueno, y veamos un pequeño teorema, digamos que es la desigualdad de Kraft. Que dice que son equivalentes las dos siguientes condiciones. O sea, perdón, voy a empezar desde antes. Supongamos que tenemos un conjunto de números enteros positivos, ¿no? O sea, llamémoslos L1, L2, así hasta Ln. Números enteros. Voy a poner no negativos. Entonces son equivalentes las dos condiciones siguientes. Uno, que existe un código, o sea, una secuencia de palabras, digamos, llamémoslas W1, W2, así hasta Wn. Cada una de ellas es una palabra del alfabeto del código, que en este caso vamos a fijar siempre 0 y 1, ¿está bien? O sea, vamos a decir que W1, W2, Wn son todas palabras ceros y unos. Existe un código de estos que es libre de prefijos y tal que la longitud de la palabra WI es exactamente L sub I. Esa es una condición. Y la otra condición es una condición aritmética, digamos, o sea que habla de una suma. Dice que la suma de 1 sobre 2 a la LI es a lo sumo 1. ¿Está bien? Esto también lo voy a escribir así directamente como 2 a la... O sea, esto de acá lo voy a escribir directamente como 2 a la menos L sub I. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo como longitudes 1, 2, 3 y 3, yo podría encontrar un código libre de prefijos que tenga estas longitudes. Bueno, lo que me dice esta desigualdad es que lo que puedo hacer es sumar un medio más un cuarto más un octavo más un octavo. Hago esta suma, esto es un cuarto, más otro cuarto es otro medio, más un medio más, es exactamente igual a 1, ¿no? Esto es menor o igual que 1 porque es exactamente 1. Y entonces, por este teorema, seguro existe un código libre de prefijos que tiene esas longitudes.
Por ejemplo, ¿qué código podría elegir? Por ejemplo, lo voy a escribir así en forma de árbol. Podría elegir este código, ¿no? Tengo 4 símbolos: A, B, C y D. A le doy el código 0, que mide 1. A B le doy el código 0, 1, perdón, 0, 0, que mide 2. A C le doy el código 0, 0, 0, que mide 3. No, perdón, lo dije todo mal. Así, 1, 0, 1, 0, 1. A le doy el código 0, a B le doy el código 1, 0, a C le doy el código 1, 1, 0 y a D le doy el código 1, 1, 1. Que tiene exactamente las longitudes que yo quería acá arriba, ¿no? A mide 1, B mide 2, C mide 3 y D mide 3. Este es un ejemplo de cómo puedo tener longitudes tales que exista un código libre de prefijos con esas longitudes. Ahora, otro ejemplo. Si yo tomo como longitudes, por ejemplo, no sé, 2, 1, 2, 2, ¿podré tener un código que tenga esas longitudes? Bueno, hagamos la cuenta por la desigualdad. Va a existir un código libre de prefijos que tenga estas longitudes si solamente si un cuarto más un medio más un cuarto más un cuarto es menor o igual que 1. Pero esta suma da un medio más un cuarto, o sea que tengo algo así como 5 cuartos, ¿no? Que es mayor que 1. Entonces no puede existir un código libre de prefijos con esas longitudes. Por el mismo teorema. Esto lo que nos dice de alguna manera es que nos limita a cuán chico podría ser el código, ¿está bien? Porque si yo quiero codificar, no sé, si tengo 10 letras, me gustaría a todas codificarlas con un bit solo, ¿no? Me gustaría que las longitudes sean, por ejemplo, 1, 1, 1, 2, 1. O sea que si quiero mandar letras, siempre mandar un bit por cada letra. Pero eso quizás a ustedes les parece es imposible, y justamente sí, es imposible porque este teorema dice que no podría ser que haya un código con esa longitud. Es como que no me alcanzarían los símbolos que estoy mandando para representar todas las letras que quiero representar. Eso es lo que está diciendo el código. El teorema, perdón. Entonces, demostración del teorema. Bueno, el teorema tiene dos partes. Tiene la implicación de que si existe un código, entonces vale esta desigualdad, y la otra es que si vale esta desigualdad, entonces existe el código. Entonces, probemos primero que uno implica dos. Es decir, supongamos que hay un código libre de prefijos que tiene palabras W1 hasta WN. Tal que las longitudes, la longitud de WI es igual a L sub I para todo I, hasta N. Yo lo que quiero ver ahora es que vale la desigualdad, entonces vamos a hacerlo por inducción en N. Bueno, si quieren, si N es igual a 1,
Entonces lo que voy a tener es que la suma desde igual 1 hasta n de 2 a la menos l sub i es igual a 2 a la menos L1, o sea que es 1 dividido 2 a la L1, y esto siempre es menor o igual que 1, ¿no? Porque L1 es un número entero, no negativo, o sea que esto como mucho es 1, pero si no siempre 1 dividido algo que es más grande que 1, así que es más chico que 1. Entonces en este caso sale fácil. Bueno, si n es mayor que 1, todas estas palabras son palabras formadas por bits. Podría ser que empiecen todas distinto, por ejemplo, que una empiece con 0 y otra empiece con 1 y así. Pero podría ser que todas tengan un prefijo común. Por ejemplo, podría ser que todas, por alguna razón, empiecen con 0, 0, 1, 0 y después sigan. O sea, puede ser 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y siguen, 0, 0, 0, 1, 0 y siguen. Sí, podríamos tener muchas palabras, que todas las palabras empiezan con el mismo prefijo. Entonces, agarremos el prefijo común más largo de todas las palabras. Sea, no sé, B, no sé qué letra ponerle, U, el prefijo más largo común a todas las palabras W1, WN. Bueno, puede ser que haya una palabra exactamente igual a U Bueno, si una palabra W sub i fuera igual a, o sea, W sub i para algún i fuera igual a esa palabra U, que es el prefijo común más largo a todas las palabras, entonces todas las demás empezarían con ese prefijo, entonces WI sería prefijo de esas otras palabras. Pero eso no podría pasar porque el código es libre de prefijos, ¿está bien? Solo podría pasar si hay una única palabra, o sea, si WI es la única palabra del conjunto, pero ese caso ya lo descartamos, ya lo analizamos antes. Acá estamos suponiendo que n es mayor que 1. Entonces, de vuelta, si WI fuera igual a U, agarremos otra palabra, hay al menos dos, y esa otra palabra empezaría con U, así que WI habría una palabra que es prefijo de otra, y eso no puede ser porque el código es libre de prefijos. ¿Okay? Lo dije dos veces, pero entonces esto no puede ser porque el código es libre de prefijos. Entonces, el conjunto W1, W2, así hasta WN, lo vamos a escribir como de la siguiente manera. Lo vamos a escribir como las palabras desde W1 hasta W sub I y W sub I más 1 hasta W sub N. O sea, todas las palabras empiezan con U y después de la U, como no pueden terminar ahí porque ninguna palabra puede ser igual a U, algunas siguen con 0 y algunas siguen con 1. Entonces W1 va a ser igual a el prefijo U común, después el 0 y después una palabra B1. W2 va a ser el prefijo U común, después un 0 y después una palabra B2. Y así hasta W sub I. Un prefijo común, después el 0 y después la palabra B sub I. Acá tenemos todas las palabras que empiezan con 0 y acá tenemos todas las que siguen con 0 después de la U y acá las que siguen con 1 después de la U. Entonces esta va a ser U 1 y llamémosla BI más 1. Y esta llamémosla U1 y BN. ¿Está bien? Bueno, ahora notemos que el conjunto
B1, B2, así hasta B sub i. Bueno, no puede ser vacío, ¿no? Porque si este conjunto fuera vacío, querría decir que no hay ninguna palabra que sigue con 0, que todas siguen con 1, o sea que son todas de la forma U1 y algo más. Pero entonces podríamos haber tomado como prefijo más largo a U1, no solo a U. Estamos agarrando el prefijo más largo, entonces en ese caso agarramos U1. Entonces este conjunto no es vacío y es libre de prefijos. ¿Por qué es libre de prefijos? Bueno, porque si una de estas B fuera prefijo de otra, tendríamos que, agregándole U0 también es prefijo de otra. O sea, tendríamos que una de estas W también es prefijo de otra de esas W. Pero el conjunto, todo este grande ya era libre de prefijos, entonces este conjunto es libre de prefijos. Y lo mismo para el otro conjunto. El conjunto B i más 1 hasta Bn. Bueno, como este conjunto no es vacío, la cantidad de elementos que hay acá es más chico que n. La cantidad de elementos que hay acá es más chica que n también. Entonces podemos aplicar la hipótesis inductiva. Por hipótesis inductiva sobre el conjunto de arriba tenemos que la suma, voy a llamarla desde J, igual a 1 hasta J igual a I de 2 a la menos longitud de B sub I es menor o igual que 1. Esto es por hipótesis inductiva sobre el conjunto de los B sub 1 hasta B sub I. Y por otro lado, por hipótesis inductiva para este conjunto de los B sub I más 1 hasta B sub n, tenemos algo parecido. Que esto es menor o igual que 1. Bueno, ahora perdón, estoy haciendo lío ahora. Por lo tanto, ahora sí, a cada uno de estos términos se está por cerrar esto, me parece. Bueno, si a cada uno de estos términos lo divido por 2 a la longitud de U0, eso es menor o igual que 1 dividido 2 a la longitud de U0, ¿no? Que eso es lo mismo que la longitud 0 es la longitud de U más 1. Y eso, si quieren, es lo mismo que 1 sobre la longitud de 2U, todo dividido 2. ¿Está bien? Porque o sea, la longitud de U0 es la palabra U extendida con un 0, es lo mismo que la longitud de U más 1, ¿no? Y 2 a la U más 1 es lo mismo que 2 a la U por 2. Bueno, y no solo eso, sino que
siguiendo de este lado, esto es lo mismo que la suma desde j igual a 1 hasta i, de 2 a la menos la longitud de b sub i, bueno, voy a escribirlo así directamente, u0 b sub i, porque la longitud de u0 b sub i es lo mismo que la longitud de u0 más la longitud de b sub i, porque simplemente esta es la concatenación de dos palabras. Entonces 2 elevado a la esto, 2 elevado a la longitud de la, vamos a poner así, menos u0 b sub i, es lo mismo que 2 elevado a la menos todo esto sí, esto es lo mismo que 2 elevado a la menos b sub i menos la longitud de u0 si quieren, y esto es lo mismo que 2 a la menos b sub i dividido la longitud de 2 a la u0, está bien. Hay un montón de formas de escribirlo, pero eso vale. Son cuentas auxiliares solamente para que entiendan que, o para que se convenzan de que esto que estoy haciendo está bien. Entonces tenemos esto, y análogamente del otro lado, análogamente para esta otra desigualdad, la suma desde i más 1 hasta n de 2 a la, ahora voy a poner menos u1 de sub i, es menor o igual que algo parecido a esto de acá, o sea 1 sobre 2 a la b sobre 2. Está bien, entonces ahora, por lo tanto, si yo sé que esto es más chico que esto y esto es más chico que esto, entonces la suma de estas dos cosas va a ser más chica que la suma de estas dos cosas. Y la suma de estas dos cosas de acá es la suma de j1 hasta n de 2 a la menos, bueno, la longitud de u0 b sub u1 b sub i en el caso de sub j, perdón, para los j entre 1 e i, y de 1 b sub j para los j entre 1 más i más 1 y n, o sea que eso en definitiva sería menos la longitud de w sub j, porque w sub j era, bueno, justamente esto o esto dependiendo del caso. Entonces es menor que la suma de estas dos cosas, 1 sobre 2 a la sería esto, perdón, u sobre 2 más 1 sobre 2 a la u sobre 2, eso es lo mismo que 1 sobre 2 a la u, y eso es menor o igual que 1. Si u es igual a 0, esto es exactamente igual a 1, o sea, perdón, si u es la palabra vacía, esto es exactamente igual a 1, y si no, esto podría ser más chico que 1. Bueno, entonces con eso probamos una implicación, la implicación de que 1 implica 2 en el teorema. Es decir, que si había un código libre de prefijos, la suma de las longitudes de esta manera, o sea, la suma de 2 a la menos la longitud de cada palabra es menor o igual que 1. Bueno, probemos la otra implicación. O sea, supongamos ahora que tenemos longitudes L1, L2, L3 y así hasta Ln, Ln-1, Ln. Esas longitudes, o sea, tenemos un conjunto de números que son que representan longitudes. Ese conjunto de números lo podríamos reordenar siempre para que, por ejemplo, Ln sea la más grande, ¿no? Más grande o igual que Ln-1, esto sea más grande o igual que la anterior, así hasta esto está acá, esto de acá, esto. O sea, las ponemos en orden de menor a mayor. Eso lo podemos hacer sin pérdida de generalidad, ¿está bien? O sea, si tenemos un conjunto de longitudes
indexadas desde 1 hasta n, las podemos reordenar para que siempre la 1 sea la más chica y la n sea la más grande. Así. Bueno, y construyamos un código w1 wn libre de prefijos tal que la longitud de w sub i es igual a l sub i para todo i. Entonces para eso lo que vamos a hacer es considerar un árbol binario completo, balanceado, digamos, completo. Bueno, balanceado no, perdón, el balanceado tiene que ver con otra cosa. Binario completo, saben que en las hojas tiene cosas así. ¿De qué altura? Bueno, de altura ln, que es la máxima longitud. La altura L sub n. O sea, tiene L sub n niveles. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como en n iteraciones, vamos a elegir un código para L sub i. En la décima iteración vamos a elegir el código de L sub i. Entonces, en la primera iteración elegimos un código de longitud L sub i para la primera palabra, digamos. O sea, un código W1 de longitud L1, perdón, lo dije mal. Llamémoslo W1 de longitud L1. Cualquier código, no importa cuál. Va a ser un camino en el árbol que tiene longitud L1. Entonces, vamos a tener el árbol. Digamos que elegimos este camino, por ejemplo, siempre va para la izquierda. Esta va a ser la palabra W1, va a tener longitud L1. Entonces, escribirlo un poquito mejor para que se entienda. Que tiene longitud L1. Longitud L1. Bueno, y de cada lugar de acá vamos a tener otro pedacito del árbol, ¿no? Y ahora teníamos un árbol balanceado completo de altura L sub n. Entonces, en este árbol es como que marcamos un nodo y dijimos, bueno, este va a ser un nodo que lo voy a usar como código. Como el código tiene que ser libre de prefijos, yo ahora, ¿cuáles son los códigos que voy a poder seguir usando? Bueno, todos los que estén acá los voy a poder seguir usando, todos los que estén acá también, todos los que estén acá también, pero estos códigos de acá no los puedo usar más. ¿Está bien? Entonces, después de la primera iteración, ¿cuántos códigos quedan disponibles? ¿Cuántas hojas del árbol quedan disponibles? Bueno, en total el árbol tenía 2 a la L sub n hojas, ¿está bien? Porque es un árbol completo de altura L sub n, entonces al principio tenía 2 a la L sub n hojas. Pero ahora le saqué 2 a la cantidad de hojas que tenga este subárbol de acá. Este subárbol de acá, ¿qué altura tiene? Bueno, tiene altura Ln menos L1, o sea que saqué Ln menos L1. Quedan disponibles esa cantidad de hojas. ¿Está bien? Bueno, en general
En la iésima iteración vamos a hacer eso. En la iésima iteración vamos a elegir un código de longitud L sub i. ¿Está bien? Y después de la iésima iteración, o sea, cuando terminó la iésima iteración, ¿cuántas hojas vamos a haber usado del árbol original? Vamos a haber usado, o sea, vamos a haber descartado, o sea, vamos a haber elegido hojas que ya no se pueden usar más. ¿Y cuántas van a ser en total? Vamos a hacer la suma desde J1 hasta I inclusive de 2 a la Ln menos Li. Está bien, porque en la primera iteración descarté esta cantidad de hojas o sea, descarté 2 a la Ln menos Li hojas. En la segunda iteración descarté 2 a la Ln menos L2 hojas. En la tercera iteración descarté 2 a la Ln menos L3 hojas. Y así. Está bien, y fíjense que esta suma yo la puedo pensar así, como 2 a la ln multiplicado por la regla de la potencia, digamos, de suma de exponentes, por 2 a la menos li, y el 2 a la ln lo puedo sacar para afuera. Esto es lo mismo que 2 a la ln por la suma de j1 hasta i de 2 a la menos L sub i. Bueno, en algún momento puede ser que se me acaben hojas, o sea que ya no tenga ningún nodo para elegir. Bueno, yo digo que no podría pasar eso. O sea, la cuestión es que las hojas, ningún nodo para elegir como posible código, ¿no? Las hojas no se pueden acabar. Agotar voy a poner. Porque como mucho, después de la enésima iteración, voy a haber usado acá, esto era L sub J, ¿no? Porque estamos indexando por J, perdón, que puse sub i. Como mucho podríamos haber utilizado esta cantidad de hojas. Esta cantidad de hojas. Pero esta cantidad de hojas, fíjense que esta suma es exactamente la suma que la desigualdad de Kraft, que es la que estamos probando, nos promete como hipótesis del enunciado. Esta suma es menor o igual que 1. Entonces esto es menor o igual que 2 a la ln, que es la cantidad de hojas en total que había en el árbol. De hojas que había en el árbol en total, que había en el árbol completo, ¿no? Entonces, bueno, como sumando la cantidad de hojas que descarto en cada paso, no puedo llegar a sumar más que la cantidad de hojas que había en total en el árbol completo, entonces siempre en cada iteración tengo que tener por lo menos alguna hoja disponible, y entonces por lo tanto voy a tener algún nodo de la altura que a mí me interesa disponible. ¿Está bien? Bien, bueno, eso termina este teorema. Este teorema, como vimos antes, sirve para por un lado para construir, o sea, si yo tengo una longitud y quiero armar un código con esa longitud, el teorema me dice cómo construir exactamente un código con esas longitudes. Pero también está bueno el teorema para decir que es imposible hacer un código con ciertas longitudes.
Y bueno, no solo eso, sino que el teorema también vale si yo acá en lugar de poner código libre de prefijos pongo código únicamente decodificable. La demostración es más difícil. O sea, vimos que si un código era libre de prefijos, a la suma le pasaba esto. Bueno, si el código no es libre de prefijos, pero sigue siendo únicamente decodificable, entonces a la suma también le va a suceder esta desigualdad de acá. Bueno, como decía, la demostración es más difícil y la implicación, lo que cambiaría, digamos, es la demostración de la implicación 1 implica 2. Esta se vería afectada. La demostración de 2 implica 1 no se vería afectada, ¿no? Porque si sabemos que vale esta desigualdad, ya sabemos construir un código libre de prefijos, y si es libre de prefijos también es únicamente decodificable.